Pastor, ¿cómo le va, David? ¿Cómo estás, Ruth? Por ahora vamos bien. Todo bien. Tenemos una pregunta, ¿sí? Acerca de ¿qué es la resiliencia? Cada palabra se inventan. Muy de moda. Antes decían que hay que tener aguante. La primera vez que escuché esa palabra fue en el hogar de niños. Había unas asistentes sociales que iban a controlar de parte del Estado. Unas señoras fumando una atrás de otra. Y de repente nombra esa palabra, dice resiliencia. ¿Qué será? Digo yo. Bueno, después averigüé. No se usaba antes mucho esa palabra. Hablamos de años atrás, Sí, hace mucho. Sí. Aunque la palabra no es nueva, pero no se usaba. Claro, no era común Claro. escucharlo. Claro. Pero es un término que se usa en psicología desde hace mucho. Y bueno, ahí me desayuné con eso. Estuve escuchando a un experto francés que explicaba cómo se forma la resiliencia. Y ahí me interesó mucho. ¿Cómo se forma ese aguantar, soportar, sobreponerse más que nada? Que eso es lo que significa. Según explicaba este hombre, que para mí debe ser o un psiquiatra o un psicólogo que después se dedicó a eso, se forma en la niñez, en la interacción de la madre especialmente con sus hijos. Entonces, a veces los chicos obedecen, a veces hacen lío, entonces la madre los reta. Ellos a veces le contestan a la madre, por ejemplo, no quiero hacer esto. Y dice, nene, hacelo, y cosas así. Aunque hay unos retos y unas especies de amenazas, pero en realidad los niños saben que no va a pasar nada, que hay amor, que es un ambiente fraternal, aunque haya esas tira y afloje. Y el padre hace la figura de autoridad, que por ahí cuando no le hacen caso a la madre tiene que ir y decir, bueno, basta, se acabó. Claro. Y allí se va formando la futura personalidad en un clima que es muy importante de confianza mutua entre la madre y los niños, pero los que necesitan son los niños para fortalecerse interiormente su personalidad que se va a ir desarrollando de a poco. Así que muy interesante el papel, y muy valioso, el papel de la madre en luego el desarrollo de la personalidad, del ser interior de esos niños. Y el padre también juega un rol, pero el más importante, según este experto, y creo que es así, es el de la madre. Hoy por hoy se está escuchando mucho también dentro de los espacios de las organizaciones, por ejemplo, una institución, una organización, una pymes, una empresa, sobre la resiliencia organizacional. ¿Cómo es eso? Claro, sería exactamente lo mismo que le pasa a un niño, pero en una organización, la capacidad de reponerse o superarse a una crisis que pueda afrontar una organización o una empresa. Se habla mucho de eso. Así que me parece que suele afectar mucho a las organizaciones los distintos tipos de crisis, como por ejemplo esta pandemia, ¿no? Tal cual, sí. Y se apunta mucho a que las organizaciones sean resilientes, ¿no? Que puedan reponerse. Ahora, ¿cómo se logra eso? Porque está ¿De dónde surge? Claro, ¿cómo hace para que esa organización... Esa fortaleza interior. Exacto. Tiene que ver con la persona en sí, tiene que ver con el contexto, como usted contaba, o hay otras cosas también que están relacionadas para sobreponerse y poder tener esa resiliencia. A mí me parece que los seres humanos somos diferentes unos de otros. Por ejemplo, depende también de la edad. No es lo mismo un muchachito de 15, 16 años que una persona de 45 años. Está formado ya mucho más. Seguro, y la experiencia ya ha pasado y lo ha llevado desde otro lugar, sin duda, sí. Claro. Las personas adultas mayores
se le pone un problema, porque ser resiliente en edades muy avanzadas se pone cada vez más difícil. En la Biblia hay ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Yo en el Antiguo Testamento me deleitaba cuando era un muchachito leyendo una historia que me impactó mucho y me sigue impactando. Cada vez que la leo me vuelve a impactar, que es la historia de José. ¿Se acuerdan? Sí. La historia de José. Hermosa Es historia. una historia muy fuerte del Antiguo Testamento de la Biblia, ¿no? Los detalles de la historia. Pero en aquellos tiempos, cuando yo era joven, no teníamos televisión. Y entonces leer esas historias era como estar viendo una película. Claro. Que los hermanos de José eran hermanastros en realidad, de distintas madres. Le tenían envidia a José. José era el hijo de Jacob. Y bueno, fueron al campo, ¿y qué decidieron los malvados? Venderlo, o matarlo primero. Primero matarlo. Y bueno, discutieron entre ellos, entre los hermanos, que son los patriarcas de Israel, ¿eh? Son los que llevan los nombres de las tribus de Israel. Así que son personajes muy importantes de la historia bíblica. Este José, decidieron sus hermanos, por celos, aunque algunos no querían hacerle nada. Al contrario, lo defendían. Pero como siempre, los malvados al principio se imponen. Y al final decidieron tirarlo en un pozo. El pozo no tenía agua. Se salvó porque parece que el objetivo era ahogarlo en el medio del campo, porque eran criadores de ovejas. Bueno, por ahí venía una caravana, relata la Biblia, con camellos, que llevaban especias, perfumes, a Egipto. Iban hacia Egipto. Y dijeron, bueno, ¿por qué no lo vendemos? Y bueno, arreglaron con los de la caravana y se le vendemos a ese muchacho que está ahí. Lo sacaron del pozo y se lo llevaron cautivo a Egipto. Tremendo, en esas soledades, tirado en un pozo, llevado a Egipto para venderlo. Lo vendieron. Seguro, el desprecio de su propia familia, sí, fuerte. Sí. Claro. Yo me imagino que él habrá dicho, bueno, acá fui, esto se terminó. Pero sin embargo, lo maravilloso de la historia bíblica, que es real, que está en la historia del pueblo de Israel, en Egipto, él empieza a mostrar unas cualidades superiores, extraordinarias. Por lo tanto, empezó a ser recomendado a un gobernador, a autoridades, hasta que lo llevaron adelante del faraón y lo designa administrador de los bienes del imperio egipcio. Impresionante. El mismo que el que tiraron al pozo. Estaba en el pozo, El que lo vendieron. Sí. Entonces, qué bárbaro. ¿Cómo llegó a eso? De la nada a ser un personaje importante en Egipto. Bueno, hay muchos detalles apasionantes leer en el primer libro de la Biblia. Las más hermosas historias están en el primer libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque están contadas a lo largo y con mucho detalle. Esa historia que cuenta muestra claramente un proceso de resiliencia en la persona, ¿no? No. ¿Continúa? ¿Hay más? Continuará. Bien. Esto Viste me que gusta, las novelas, cuando va a la mejor parte, continuará. Es verdad. Entonces en Egipto prospera, se enriquece, bueno.
Y cuando hay una gran necesidad en la tierra de Canaán, donde vivía el padre y los hermanos de José, pero ellos no sabían que él había prosperado mucho. Claro, ¿quién era en ese momento? No sabían nada. Imagínate que estaba a una distancia muy lejos y en el medio había un campo inmenso. No había forma de saber. Aparte me imagino que pensaba que estaba muerto. Sí, o que Dentro. algo Claro. así. Bueno, llegan los hermanos y él no se da a conocer, pero él los conoció enseguida, que eran los que lo habían querido matar. Y bueno, hay todo como una novela, ¿no? Como él se hace el disimulado y dice, ¿ustedes qué vienen a buscar acá? Pero él en realidad los quería ayudar, los amaba. Llora, es una cosa que hay que leerlo, hay que leer el primer libro de la Biblia. Y lo extraordinario es que, bueno, él logra perdonar a sus hermanos y ayudarlos, manda a llamar al padre, lo llena de regalos, es una cosa maravillosa. Pero continúa la historia y acá me parece que es el punto, aunque ya vamos viendo la fibra de la resiliencia, porque él fue muy amado, dice la Biblia, muy amado por Jacob, por Israel. El hijo más amado era José. Recuerdo que le regalaba a su papá una túnica de colores. De color, que en ese tiempo era... si habré escuchado, Claro. la túnica Y de lo color. Lo identificaba. escuchaba mi papá que Sí. predicaba. ¿Qué significaba la túnica de colores? Quedaba como resaltado, ¿no? Ahí distinto. La estrella que brillaba dentro de los Impresionante, 12. muy lindo. Claro. Bueno, transcurre el tiempo, se casa José y tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. ¿Y sabes qué significa Manasés? Porque pude superar mis conflictos. Y Efraín significa porque Dios me prosperó en mi vida. Wow. Mirá si es resiliencia. No, Hace impresionante. miles de años estamos hablando. En el comienzo de la historia del pueblo de Israel. Así que esa resiliencia que él mostró, esa fortaleza para superarse, tenía mucho que ver de su posición y su fibra con que fue formado, pero también con la intervención de Dios, ¿no? Era importantísimo esa intervención, si no... Por supuesto, por supuesto. Sí, lo que diríamos cuando predicamos, yo muchas veces he escuchado predicaciones y he predicado, Dios está formando un pueblo, el pueblo de Israel, que es el anticipo de lo que es el judeo-cristianismo, porque el cristianismo viene de la historia del pueblo de Israel. Jesús y los apóstoles eran judíos. Así que, bueno, ahí tenemos... Un ejemplo más que claro, más que claro. Una Sí, historia los nombres maravillosa. me asombran. Sí, a mí también. Manasés, porque pude superar mis conflictos. Y Efraín, porque Dios me prosperó. Habla de su propia experiencia de vida, ¿no? Como a dónde llegó, también gracias a la ayuda de Dios. Y pensando un poco en eso, a veces uno tiene la oportunidad de formar quizás esa resiliencia, o hablando de lo que el pastor nos comentaba con respecto a la niñez, y hay otras personas que no, que tal vez tuvieron una niñez sufrida y bueno, su ánimo está apagado, ¿no? Y como que cuesta sobreponerse. Pero, ¿qué le podemos decir a esa gente? A esos Y jóvenes, ahí lo que adultos? se nota que es muy importante, el hogar bien formado. Cosa que no es sencillo de crear, ¿no? Que hay un padre y una madre que se ocupan y donde hay un buen ambiente. Los niños no saben qué es lo que está ocurriendo, pero se están criando en un ambiente de confianza mutua y donde se puede confiar
para contar lo que está pasando, si está triste, si le duele algo, y siempre está la madre o el padre cerca. Tan importante es que los padres estén para liderar esas... Contener, escuchar, Ahora, claro. qué gran desafío para la familia formar ese clima en el que los niños y las niñas puedan crecer con confianza y desarrollar esa resiliencia, ¿no? Es un gran desafío, me parece que... Bueno, allí juega un papel muy importante la iglesia. Ustedes pueden ver fácilmente, y yo lo veo, lo he visto a través de mi vida, los jovencitos que se conocen en la iglesia, pero ya tienen una mentalidad, una formación de que hay que respetar la mujer al hombre, el hombre a la mujer, tener paciencia, en fin, ser responsable, en fin, todas esas cosas, ¿no? ¿Y qué vemos a través de eso? Se casan y pasan 10, 15 años, tienen hijos, y los hijos salen, uno los ve felices, contentos. Qué diferente es un hogar donde hay insultos permanentes o borrachera, fuman, a veces las mujeres fuman uno atrás de otro, insultan, nerviosas, tiran las cosas. Todo eso es porque no hubo una iglesia que formó a esas personas que luego van a formar un matrimonio y que luego tienen que amparar a esos niños. Entonces, la importancia de la obra de la iglesia, de la comunidad. Porque ¿qué ocurre? Los jóvenes que se ponen de novio, que luego los casamos en la iglesia, ven a los otros jóvenes o a los otros matrimonios jóvenes, cosa que a ustedes les estará sucediendo, aunque ya llevan unos años de casados. No, ella, vos con tu marido, ¿no? Por supuesto. No, claro. Vos con tu señora, Sí. vos yo con tu marido. Claro. Yo ya voy para los 10 años. 10 Mirá, años de... Yo te conozco de que eras chiquita así. ¿Vio? Y vos también. ¿Vos cuánto llevas de casado? Es una pregunta muy interesante para realizar. Sí. 12 años de casado. 12. Pero yo conozco a tus nenas. Y bueno, ellas son como... Y otras nenas de hermano, nenes, son tan mimosos, pero no es que son mimosos, me parece a mí, sino que tienen tanta confianza en sus padres que van y se le tiran. Yo los veo en la iglesia, no los veo en la casa. Pero en la iglesia vos podés ver la confianza que le tienen al padre. O sea, van y se abrazan a la pierna del padre o de la madre y se ponen ahí. Y hay una cosa... Un vínculo precioso que se ve, se transmite, ¿no? Claro. Sí. Es lamentable que las personas no saben cómo se forman los matrimonios, los hogares en la iglesia. Fuera de la iglesia no hay ese clima de formación, de responsabilidad, de prudencia, de atención con los niños. No, porque cada uno lo hace lo que puede. Yo no digo que la gente sea mala con los hijos, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a lo mejor no se dan cuenta que insultan y se ponen nerviosos y rompen todos los padres. Y los hijos se forman también de esa manera. Por supuesto, lo ven todo el tiempo. Entonces sería que la iglesia forma familias resilientes, ¿sería algo así? Y creo que sí. Es muy Qué interesante lindo, eso, pastor, sí. muy importante. Pero en esta sociedad eso... Es sin querer. Sí. Porque uno no dice, vamos a formar gente resiliente. No, nosotros le vamos predicando lo que dice la Biblia. Por ejemplo, yo me acuerdo de algunos pasajes del que tiene hijos, tiene como flechas, que llene su aljaba, nombres árabes. En la iglesia se forma un clima y el ambiente, por ejemplo, en un ambiente barra brava, ¿cómo saldrán los hijos?
de los barra brava. Sí. En un ambiente de sindicalistas que le gusta cortar rutas y cortar la 9 de julio y incendiar cosas, y ¿cómo se formarán los hijos? Irán por ese camino seguramente. Sí. Lo más probable es que imiten. Ahora, eso se va haciendo con el correr del tiempo y uno no se da cuenta. Uno ve unos chicos, después ve unos jovencitos y después ve unos muchachones que te rompen todo. Y dice, ¿cómo está la sociedad de mal? ¿Dónde empezó todo? En el hogar, en la familia y en la falta de una comunidad que es la iglesia, una comunidad, como decía mi profesor de psicología pastoral, terapéutica y redentora, que sana y que redime, que cambia a las personas. Esa es la obra de la iglesia, es lo que Jesús nos encargó a los apóstoles, y nosotros, como dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y seguimos imitando, y los hijos nos siguen imitando, y hasta los nietos ya, a mí por lo menos. Sí. Viste que mis nietos, me acuerdo en Miami, porque mis dos nietos nacieron en Miami. Sí. Y los hermanos de allá decían, pero este niño se pasa hablando de Dios, de la Biblia. ¿Cómo puede ser? Dice, lo hicimos sin querer, pero como todo el tiempo hablamos de Dios, de la bendición de Dios, del poder de Dios, de la ayuda que Dios da, y los niños hablan eso. Pero en otra situación hablan otra cosa. Así que, ¿qué le podemos recomendar a la gente? Que vaya a una iglesia. Me trae esperanza saber que las familias pueden mejorar y pueden desarrollarse en un clima distinto. El Evangelio produce eso y me trae esperanza me da seguridad. No sé es a vos, hermoso, pero... yo estoy con la boca abierta, es hermoso escuchar y ver, esto no es un cuento, se ven familias transformadas desde que llegan al camino del Señor y forman su hogar desde ese lugar, con el Señor en sus vidas, es muy lindo. Vamos a orar, que Dios bendiga los hogares, la familia. Señor amado, te damos gracias por la palabra, la Biblia, que nos enseña, Señor, por el Espíritu de Dios que llena nuestra vida y nos guía a la verdad. Señor, te pedimos por cada hogar, por cada familia, por los niños, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes y ellos puedan enfrentar las situaciones de la vida guiados por la palabra de Dios y el poder de Dios. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.